Hola, soy Paola Loyo y les voy a hablar sobre la experiencia número 1 de la práctica 2 llamada puente reflectométrico. En primer lugar, vamos a observar lo que fue el montaje. Se observa la conexión a través del BNC-BNC del generador de radiofrecuencia con el puente reflectométrico, el cual fue configurado como ZN igual a 75 ohmios y ZX igual a infinito. El circuito es abierto. Una vez energizado el generador de radiofrecuencia, el frecuentímetro permite visualizar la lectura de frecuencia central. El conmutador high-low se posiciona en high, se sube la frecuencia. En el caso 4, el potenciómetro O-level se gira para obtener el potenciómetro con el voltaje representado a 300 milivoltios. En el caso número 5, varía la frecuencia a 469.5 MHz y a 853.5 MHz. Vamos a observar en primer lugar cómo nos quedó el montaje. Como podemos observar el montaje, para este caso tenemos la primera pregunta que dice ¿cómo es la tensión detectada en cada caso con respecto a la detectada en el centro de la banda? ¿Mayor o menor y por qué? La tensión detectada con el límite menor de frecuencia es mayor a la detectada en el centro de la banda y con el límite superior es también mayor. Los valores deberán ser iguales porque así se rige el funcionamiento del puente. Pero la frecuencia tiene directa relación con la atenuación o pérdidas en la línea coaxial que se conecta al multímetro y es por eso que se presencian diferencias en las lecturas. En el caso 6, inserté la impedancia de 75 ohmios conectada a la terminación ZN del puente. ¿Qué sucede con la tensión detectada por el voltímetro? El voltaje detectado con la frecuencia en el centro de la banda se redujo de manera considerable con respecto a la considerada con el circuito abierto. ¿Por qué? Esto ocurre porque la terminación es un sistema desequilibrado de impedancias. Al ser la carga ZX menor existe ROE y tiende a aumentar. Ahora varía la frecuencia. ¿Qué sucedió? Se observó una mínima diferencia debido a las pérdidas en la línea. El valor obtenido de SWR es igual a ZN sobre ZX igual a 75 sobre 50, que esto da como valor 1,5. Ahora sacamos RHO, que es igual a SWR menos 1 sobre SWR más 1. Esto es igual a 0,5 sobre 2,5 y da como resultado 0,2. Repetí el procedimiento anterior, esta vez insertando la carga de 50 ohmios. ¿Qué le sucedió al valor de SWR y RHO? El voltaje detectado respecto al observado en el anterior es prácticamente infinitesimal. En teoría es nulo. Esto se debe a que los voltajes en las impedancias son iguales y se representa un sistema equilibrado donde el sistema de reflexión es nulo, lo que corresponde a un ROE unitario. Se dice que en sistema no existe reflexión ni onda estacionaria. Coloqué 100 ohmios conectados en ZX. En este caso, la impedancia en la carga de ZX es mayor a ZN, por lo que sucede similar al segundo caso. El ROE existe y a su vez tiene onda reflejada. Entonces calculé RHO, que es igual a ZX sobre ZN, que es igual a 100 sobre 75, que es igual a 1,33. Entonces, SWR es igual a 1 menos
1,33 sobre 1 más 1,33, que da igual a menos 0,14. Caso 9, como la tensión medida es proporcional al coeficiente de reflexión RHO, teóricamente la tensión detectada por el voltímetro sería B igual a RHO por 300 milivoltios. Calculé este valor y comparé con el obtenido en la práctica para cada caso. Ítems 7 y 8. Donde B es igual a 0 por 300 milivoltios, que esto es igual a 0 milivoltios, para el caso 7. Para el caso 8, B es igual a 1,33 por 300 milivoltios, que es igual a 0,399 voltios, que se llevó a 0,4 voltios, que sería 400 milivoltios. Esto sería mi experiencia en la práctica número 2. Gracias. Mi nombre es Juan Dorante y le voy a dar una breve explicación de las preguntas de la experiencia número 2 de la práctica número 1 de medios de transmisión. En el primer punto nos dicen que verifiquemos ALC y la posición en la que está y varía la frecuencia. ¿Qué sucede con la salida? Bueno, sucede lo siguiente, que mientras la frecuencia aumenta, el voltaje también, y viceversa. Si la frecuencia disminuye, el voltaje también lo haría. En el siguiente punto nos dice que tenemos que desactivar ALC y que variemos la frecuencia. ¿Qué sucede? Aquí cabe destacar que con el ALC desactivado, mientras baja la frecuencia, el voltaje aumenta y viceversa, es decir, son inversamente proporcionales. Buenas, mi nombre es Navi Escalona, voy a hablar sobre la experiencia número 3 del laboratorio de medios de transmisión. En la experiencia número 3, luego de realizar los montajes indicados en la práctica, procedimos a calcular la pérdida efectiva del cable sustituyendo los valores en la fórmula indicada. Tuvimos como resultado que la pérdida es de 0.955 dBi sobre metro por cada longitud. Luego de esto, al variar la frecuencia al límite inferior y al límite superior, los resultados que tuvimos fueron que el límite inferior 95 mB, en el límite superior 0 mB. Además de esto, pudimos observar que a mayor frecuencia el voltaje disminuye y a menor frecuencia el voltaje aumenta. Por último, pudimos observar que la relación que existe entre la frecuencia de operación y la de atenuación del cable es directamente proporcional, es decir, que si aumenta en una, la otra también, y si disminuye en la otra, la otra actúa de la misma manera. Bueno, esto es todo. Gracias. Una vez terminadas las actividades de laboratorio y tomando en cuenta los objetivos de la práctica, podemos concluir que estos objetivos fueron concluidos en su totalidad. ¿Por qué? Porque se estudió el puente reflectométrico, se entendió para qué servía, entendimos que sirve para medir la relación de onda estacionaria o el ROE. ¿Y por qué es importante? Es importante porque en toda transmisión a nosotros nos interesa saber la potencia entregada, o sea, la potencia directa entregada de un transmisor y la potencia que es reflejada, es decir, la potencia que es rechazada por una carga. Esta relación la medimos en el laboratorio y entendimos que el número de relación de onda estacionaria, el ROE, mientras sea mayor, quiere decir que es mayor la potencia rechazada, pues la potencia reflejada. Además de eso, estudiamos el ALC, que lo que sus siglas en inglés traducirían al español el control automático de ganancia. Se trata de un amplificador, correcto, que su ganancia va variando en función al nivel de salida que nosotros elijamos.
Quiere decir que él va a proporcionar una señal de salida fija, ¿sí? Y va a depender de la entrada. Y su ganancia va a aumentar o va a variar dependiendo del nivel de la entrada. Y una vez dicho esto, terminamos con las actividades de la práctica del laboratorio y no nos queda más que agradecerles por su atención.